Hola muchachos, hola otra vez a todos. Nos encontramos una vez más en una de nuestras clases teóricas. Y bueno, en esta ocasión vamos a darle seguimiento al tema que vimos la semana pasada. Ustedes vieron las reglas de redacción en una primera parte. Esta vez vamos a concluir, definitivamente viendo los últimos detalles que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Recuerden que iniciamos con una pequeña redacción eh, verificando los pasos poco a poco que estos estuvieran de forma correcta. Y bueno, pues en esta parte pues también vamos a averiguar, o bueno, averiguar, no aprender cómo hacerlos dentro de los últimos dos términos que les había comentado. Entonces, como se dan cuenta, pues haremos una conclusión directa. Probablemente sea un poco más laborioso. Lo que también les voy a pedir es de que hagan pues algunos inicios, pues, para que cuando lleguemos a la sesión eh, tengamos un poco de ventaja, porque como vamos a fusionar los últimos dos elementos en esta situación, pues sí les voy a pedir que trabajemos bien. No creo que sea necesario terminarlo. La verdad es de que sería mucho mejor que pudiéramos irlo abonando dentro de nuestra clase práctica, perdón. Entonces, pues sin más, vamos a iniciar con esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, a darle. En la anterior sesión, que es que esto me deja, ¿verdad? Bueno, vimos claridad, ¿va? Entonces, si ya dominamos esta parte de la claridad, lo único que vamos a hacer es darle seguimiento. Entonces, de la claridad nos vamos a ir a la concisión. Como una pequeña definición nos va a hablar que va a ser una referencia a la cualidad de utilizar las palabras necesarias y precisas al momento de expresar lo que deseamos. Si venimos de la claridad, incluso estuvimos cuidando este detalle y se van a dar cuenta que es como pues una cadenita en la cual le estaremos tomando la importancia de los detalles. En este caso, pues si yo ya me estoy dando a entender desde el inicio, lo que voy a hacer entonces ahora es verificar que cada una de las palabras que esté utilizando pues sean las justas. No quiere decir que estemos haciendo reducciones, que pues todavía no llegamos a esa situación, sino que al momento de estar implementando algunos términos o algunas ideas, pues estas tengan entendimiento. Cada párrafo, yo creo que se les había señalado con anterioridad, pues viene de una introducción, desarrollo y una conclusión. La misma idea que ustedes van desarrollando, pues esta tiene que ir a abonarse a cada una de ellas, ¿de acuerdo? Ya que sea que ustedes puedan visualizarlo en el primer párrafo, en su segundo párrafo, en el tercer párrafo. ¿Sí? Entonces aquí les voy a dar las secuencias de la concisión. Solo van a expresar lo que tiene, bueno, aquí puse calor, es claro, lo que comunica, ahí perdón el error de dedo, iluminando lo vulgar y lo banal. Entre lo vulgar nos vamos a hacer una pequeña discusión. Tal vez entre las vulgaridades no quiere decir que entren estos términos totalmente exclusivos de la expresión verbal, ¿no? En el sentido de utilizar malas palabras, sino que a lo mejor no es necesario utilizar cierto término que no va vinculado a nuestra redacción, por lo tanto lo tendremos que eliminar, y lo banal, pues eventualmente que no sea adecuada a la situación, ¿no? Que nos estamos totalmente dispersando. No usar más del tiempo necesario para transmitir lo que queremos. Esencialmente deberán ustedes ir preparándose. Lo vimos en la clase anterior que algunos de ustedes incluso tuvieron algunos conflictos al momento de avanzar. Y bueno, ustedes tienen que ir programando. Recomendábamos mucho en alguna ocasión hacer borradores, ¿no? Para poder hacer esta estructura un poco más sólida. Incluso si ustedes ya leyeron su documento con el que iniciamos, se van a haber percatado que ciertas cosas a lo mejor no eran necesarias y este es el momento de nosotros de eliminarlas, ¿no? Les pongo aquí un claro ejemplo, ¿no? Si escribimos una carta y el mensaje es claro en tres párrafos, pues no va a ser necesario escribir tres cuartillas, ¿va? Vamos a continuar. Aquí las recomendaciones para la concisión. Pues uno deben escribirse oraciones cortas, afirmativas y sencillas, ¿no? Fíjense, dice oraciones cortas. Vuelvo a insistir, no quiere decir que estemos eliminando párrafos, sino que al momento de utilizar las ideas, estas estén estructuradas totalmente concisas, ¿no? Los enunciados afirmativos son preferibles a la doble negación. En este caso, nos están permitiendo que aseguremos o que la expresión sea más a lo positivo que a lo negativo, ¿no? La doble negación, es decir, no se realiza de tal manera que no lo pueda entender, ¿no? Probablemente sea una doble negación.
No deben emplearse dos palabras donde es suficiente una. Vemos un ejemplo un poco más adelante y algunas de las ocasiones también que ustedes ya lo han percibido a través de estas necesidades redácticas, ¿no? Los párrafos deben ser cortos y contienen la información necesaria y relacionada entre sí. Este punto 3, vayan afinándolo, por favor. Es necesario que vuelvan a checar su documento porque es algo que les estuve llamando un poco la atención al momento de estructurarlo, ¿no? Si van a hacer ustedes el desarrollo de un tema, pues este tiene que ir formándose poco a poco, como el hilo discursivo. Es esto de entrelazar las ideas. Y eventualmente, si ustedes ven que han dicho lo mismo en el siguiente párrafo al que tienen anterior, pues vamos eliminando cuestiones totalmente innecesarias, ¿no? No debe abusarse de las conjunciones que alargan o entorpecen el ritmo de la frase. Decir que, pero, aunque, sin embargo, algunas combinándolas, incluso que las hagan, por ejemplo, que digan, aunque, sin embargo, de hecho ahí tienen un claro ejemplo, pues simplemente está alargando a la situación. Les decía yo, esto es tanto la verborrea que uno tiene, pues que a lo mejor ni se da cuenta que estamos teniendo estos vicios de vocabulario, ¿va? Si se escuchan ruidos extraños, ya saben, ¿eh? No puedo medir las cuestiones ambientales de mi hogar. Ok, fíjense, aquí está un ejercicio que quiero que analicemos con eh, severidad. Y agarren uno, por favor, y dentro de los comentarios vayan practicando, ¿sí? Para darnos cuenta si estamos bien o mal. Y es necesario que también ustedes den su opinión en cuanto a la expresión, ¿sale? Fíjate bien, aquí dice, esos libros que son antiguos tienen la virtud de servir para que nosotros los mayores podamos revivir con gusto los tiempos que ya se han ido, ¿no? Eh, Básicamente hay que ver los elementos y bueno, vamos a utilizar nuestro mouse, bueno, la flechita para puntualizar aquí, para ir viendo qué podemos eliminar, ¿no? La idea es, está hablando sobre este artículo, los libros, que son antiguos, probablemente no sean tan necesario el hecho de decir la procedencia del libro en tiempo, eso pudiera eliminarse, entonces ya eh, tiene cierta virtud, ¿no? Pero, por ejemplo, abajo incluso tengo los mayores o las personas mayores, tal vez también sea innecesario el hecho de llevarnos la idea a qué público está dirigido, ¿no? Y podemos revivir con gusto los tiempos que ya se han ido. Es una expresión un poco ambigua, veamos que incluso no pudiéramos nosotros hablarlo de tiempos antiguos. Un libro que se ha escrito en tiempos muy arcaicos, pues no podemos considerarlos porque no somos parte de la época. Entonces vamos viendo ahí las estructuraciones, ¿no? Son como pequeñas recomendaciones que se les puede dar, ¿no? Me estoy dirigiendo a ustedes para hacerle una atenta súplica en el sentido de que les sirva tener a bien concederme. Aquí te pones sus puntos suspensivos porque eventualmente falta texto, ¿no? Aquí hay una frase corta y ustedes pueden ver, y si la idea es esa, pues tal vez pudiera incluso sentenciarse un poco más, ¿no? Me reitero de usted como su atento y seguro servidor, ¿no? Ok, aquí vamos a ver como, insisto, elementos que se pueden sustituir. Me reitero de usted como su atento y seguro servidor. Tal vez si simplemente como su atento sea totalmente ya sentenciado, lo de seguro servidor seguiría ya más aumentándole adjetivos y bueno, quitar los enlaces y las últimas palabras para dejarlo hasta me reitero ver como su atento, ¿va? Como un atento incluso. Y pues bueno, la última parte dice, como ya lo he expresado en líneas anteriores, repito que me encuentro en la mejor de las posiciones para llevar a cabo todas las cosas que se me han que sean encomendadas, que me sean encomendadas, perdón. Bueno, aquí pues incluso me llena, o bueno, me lleva rápidamente repito, esa palabra tendría que eliminarse, pues que ya sería redundante a la anterior. Si en el párrafo anterior ya se dio a explicar correctamente, ya no es necesario que en esta nueva oración se pueda reiterar, ¿no? A solos que se tenga que asegurar. Fíjense, estas expresiones se ven muy comúnmente dentro de las expresiones verbales, porque incluso su servidor reitera que chequen algunas diapositivas anteriores para poder asegurarlo. Tal vez sobre la marcha a la expresión escrita sea completamente distinta, no es necesario llevarlas, ¿verdad? Entonces, chequen los ejercicios de estas 4 oraciones, chequenla cada una y dentro de la caja de comentarios, por favor, reafínenme solo una oración, el cómo se pudiera estructurar simplemente hacia la concisión, ¿va? Bueno, nos vamos entonces a la última parte
de este curso, de este tema, perdón, bueno, por decir un mini curso que sería la coherencia, nos va a hablar qué es el orden de las ideas y debe ser una secuencia lógica y evitar contradicciones. Evite conceptos opuestos, es importante utilizar correctamente la sintaxis. Aquí te voy a demostrar una relación de ideas contrarias en cuanto a la coherencia. Dentro de lo literario o poético pudiera caber, ya lo hemos hablado mucho en clases anteriores, en donde incluso metafóricamente hablando pudiera ser correcto, pero para cuestiones de redacción ya serían totalmente inconvenientes. Hay formas correctas de hacerlo, estas van a verla, que es así, ¿no? Por ejemplo, lo amo y lo odio al mismo tiempo. Es una contradicción ahí, dirían los psicólogos, es totalmente ambivalencia, ¿no? Entonces vamos a la segunda parte, lo amo, pero hay cosas de él que no me gustan. La expresión de la segunda parte es mucho mejor que la primera, porque refiere a que son dos ideas totalmente opuestas, pero que están separadas de la principal. Lo ama, con todos los atributos, pero encuentra algunas deficiencias dentro del sujeto o la sujeto que no le reiteran a que sea completamente el amor, ¿va? Entonces, vean cómo ir trabajando con las contradicciones y para totalmente evitarlas. Para la coherencia, entonces, se van a dar cuenta que van a incluirse varios elementos junto con la claridad, junto con la concisión, a las que les acompañan. Entre ellas, esta es la sencillez. No quiere decir que nosotros vamos a hacer reducciones, porque incluso no estamos dando un estilo sentencioso, y al contrario, es como cuando hay excedentes dentro de tu redacción, esta es la manera de verificar qué elementos pudiera yo recabarlos y qué elementos no los debería llevar dentro de mi texto, porque en algunas ocasiones ustedes se explayan demasiado, pero a lo mejor se pierde mucho la idea dentro del discurso escrito, igual dentro del discurso oral. De ahí que por eso se les recomienda mucho pues ir entrenando todas sus ideas para que queden completamente sencillas, o sea, sin redundar, sin caer a vicios de vocabulario, etcétera, ¿no? Aquí de dar una definición muy básica significa huir de lo difícil, artificioso y complicado, ¿sí? Vamos viéndonos un poco más um, reducidos en cuanto a estas dificultades, expresar de la forma más simple y posible. Te pongo un ejemplo, ¿no? Buenas tardes, sesión ordinaria mañana, saludos. Lo más correcto a esta idea de sentenciar, insisto yo, es de que quede claro también, si ya llevamos claridad, la pregunta es totalmente directa, ¿no? Son reducciones muy grandes. Contrario de al contrario, yo pudiera también expresarlo buena tarde, el día de mañana no tendremos sesión. Te pongo esos puntos suspensivos porque pues eventualmente la idea se puede ir alargando, pero en ambas se puede haber una clase de sencillez. Tiene ciertas tendencias telegráficas que se utilizaban mucho en la antigüedad, pero requiere también un orden de ideas de introducción, desarrollo y conclusión. Así que tengamos cuidado también con las sencillas porque se pueden perder conectores, se pueden perder términos y palabras que me puedan ayudar a que la coherencia sea totalmente expuesta. Por ejemplo, pues aquí me haría falta un poco más de coherencia al hablar de sesión ordinaria. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, dentro del contexto mejor hay una conversación en la que se sobreentiende que es una sesión ordinaria, por eso ya no es necesario que nosotros lo volvamos a explicar, por eso es la sencillez y por eso es la concisión, ¿no? Ir reduciendo. Vamos a hablar sobre naturalidad. No nos va a quedar justo o no nos va a quedar apropiado utilizar palabras que no reconozcamos, ¿no? Dentro de esa misma naturalidad vayan aplicando también ustedes algunos estilos propios de su propia naturaleza. Vaya. Eh, si les sigo y les seguiré invitando a que ustedes vayan eh, recopilando más de su bagaje al momento de aprender nuevas palabras, ¿no? Es necesario que ustedes sigan aprendiendo, ¿no? Las palabras y frases son propias y auténticas bajo las condiciones lingüísticas. Tengan cuidado de no utilizar palabras medias extrañas o que se estén inventando o piensen ustedes que existen, pero no existen, ¿no? Y que el tema exige. Ahí los niveles de vocabulario, ahí las adecuaciones del tema. Si necesito hablar de tecnicismo, hablamos en claridad. Es necesario apropiarlos. Si no, pues eventualmente irlos definiendo. Tal vez al público al que va dirigido, ustedes necesitan pues que se expresen o se expliquen dentro de paréntesis para que este público las pueda entender. Si ya se van con profesionistas, es probablemente que no requieran explicación de qué es, ¿no?
huir de del rebuscamiento. De rebuscamiento es ser totalmente técnico. Y vuelvo a insistir, tendría que ser una relación junto con su receptor para que quede un poco más claro, ¿no? Expresar de la forma en lo que les realice dentro de una conversación. Insisto, dentro del tipo de vocabulario que se esté utilizando. Bueno, y sería todo por mi parte. Hasta aquí veríamos los elementos esenciales. Les dejo las referencias. Es un libro de Judith Rodríguez del 2018 de estilo y corrección y precisamente adecuaciones. Esto para la clase pues es ir viendo los elementos finales que le van a agregar. Le falta entonces concisión y le falta coherencia. Si bien al principio les hablé sobre alargamientos o bueno, tratar de llegar a ciertos puntos de renglones. En el caso después de ese párrafo, ya iremos aplicando precisamente la concisión y la coherencia. Los tres términos combinados, entonces ya nos van a formar este texto y este resultado que estamos viendo. Esta semana, por lo tanto, pues tendríamos que terminar por completo el texto, ¿sí? De tal manera que ustedes tienen que aplicar los tres elementos, claridad, cohesión y coherencia, ¿sale? Junto con ella, pues evidentemente hay una precisión, que le habíamos hablado anteriormente. Pues bueno, chicos, no me quiero extender más, esto sería todo. Igual, si tienen alguna duda, vayan anotando y la estaremos totalmente resolviendo en la siguiente sesión, bueno, presencial. Ustedes me entienden, ¿verdad? Sin más, pues les espero que tengan un excelente día. Pueden volver a ver los ejemplos para ver qué les puede ayudar, qué les puede donar. Y si ustedes pueden seguir alargando o bueno, que puedan ir aventajando el trabajo que ya tenemos empezado, pues qué mejor para que hagamos solo adecuaciones. Traten de no terminarlo, vuelvo a insistir. Tal vez sería más sugerente que ustedes estén acompañados de su servidor para una mejor eh, retroalimentación, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, pues los dejo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta pronto.